Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar hoy nuestra clase con relación a los sujetos de derecho internacional en la temática actual, ya de índole continental y más allá del continente, porque en el caso de las Naciones Unidas, evidentemente, es una organización que trasciende un solo continente y que realmente tiene la misión o el interés de unir a todos los continentes, ¿verdad? Eso es la Organización de las Naciones Unidas. Hoy vamos a seguir discurriendo un tanto sobre su historia y sobre su normativa, especialmente, ¿no? Su normativa, la cual es muy importante su conocimiento, ya que permea de alguna manera el derecho interno, ¿verdad? Como antecedentes de las Naciones Unidas se puede decir que cuando la Segunda Guerra Mundial, estos antecedentes son los antecedentes propios de la ONU, no tanto sus antecedentes como predecesores. Ayer estuvimos hablando de las circunstancias que precedieron al nacimiento de las Naciones Unidas. Pero hoy vamos a hablar los antecedentes propios de la organización. ¿Qué quiere decir? Aquellos incidentes, aquellas circunstancias que le dieron forma de alguna manera para que hoy por hoy, pues ya pues estamos hablando de 75 años de existencia, pues pudiese todavía estar vigente. Y contrario a lo que aconteció con la Liga de las Naciones, que no pudo llenar su cometido, si bien es cierto, las Naciones Unidas todavía no ha llegado a ser lo que se pretende que sea. Sin embargo, pues obviamente ha sido mucho más efectiva, si se puede llamar de alguna manera, que la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones que le precedió, ¿verdad? Bueno, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en el año 1945, las naciones estaban en ruinas, o sea, especialmente Europa, el norte de África, Japón, eran especialmente las naciones más golpeadas, las naciones más eh, eh, que estaban en ruinas realmente, las más afectadas con relación a, a los estragos de la guerra en ese momento. Entonces el mundo necesitaba, porque precisamente el problema de la Primera Guerra Mundial es que no hubo una recuperación económica de parte de Europa. Entonces, pues eso fue un factor determinante en que detonara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, el mundo entendió que se tenía que ver hacia el frente y no necesariamente castigar a determinado segmento o a los derrotados, aunque de alguna manera sí hubo castigo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el principal castigo que se infligió en la Segunda Guerra Mundial a los derrotados? Y no estoy hablando de las bombas atómicas. ¿Cuál fue el principal castigo a nivel geopolítico que se infringió en la Segunda Guerra Mundial? A ver quién de Buenas noches, ustedes. licenciado. ¿Sí? ¿Cuál? Devolver las tierras que habían conquistado, que habían tomado. Sí, muy bien. De hecho, el panorama geopolítico cambió, porque, por ejemplo, nacieron naciones, Yugoslavia. Yo no sé si ustedes recuerdan Yugoslavia. ¿Quién recuerda Yugoslavia?
Levante la mano. Y nadie. Muy bien, Delia, recuerda. ¿Qué era Yugoslavia, Delia? Pues recuerdo que en la primaria y en los básicos estudiábamos que era un país de Europa. Un país de Europa. Fíjense que ese país de Europa en los años 90 dejó de existir. ¿Y qué países tomaron su lugar? Bueno, ustedes han oído de Croacia, ¿verdad? Croacia. ¿Han oído de Croacia? Bueno, creo que Croacia hasta llegó a las finales de un mundial, ¿no? Pues Croacia era parte de Yugoslavia. Estaba Eslovenia, estaba Bosnia y Herzegovina, estaba Serbia. Siendo Croacia y Serbia, Eslovaquia, no. Eslovaquia era parte de otra nación de Europa, de nombre Checoslovaquia, que era la República Checa y Eslovaquia, ¿sí? Entonces, la República Checa y Eslovaquia hubo un tiempo que estuvieron unidos y se llamaba Checoslovaquia. Pues estos países interesantes porque estos países realmente toman forma después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay un país que fue castigado. ¿Qué país fue ese? Alemania, Lick. ¿Por qué fue castigado Alemania? ¿Por qué fue castigado Alemania? Dígame. ¿Nadie, jóvenes? ¿En qué en qué consistió ese castigo de Alemania? ¿Perdón? Quedó dividido en 4 zonas de ocupación. Ajá, ajá. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Alemania lo castigaron por los crímenes de lesa humanidad y por eso mismo pues le pusieron esa sanción económica que si no estoy mal hace como un par de añitos la terminó de pagar. Ajá, no, pero hubo algo más. Hubo algo muchísimo más, ¿qué les digo? Algo muchísimo más importante, trascendental. Licenciado, la prohibición de tener un ejército después de que acabó la Segunda Guerra Mundial. No. Bueno, no le vamos a dar mucha vuelta. Alemania fue dividida en 2 países, ¿sí? Para los que no lo sabían, Alemania fue dividida en 2 países. A la Alemania del Este se le conoció como la República Democrática de Alemania, cuya capital era Berlín, pero la parte oriental de Berlín, porque Berlín también estaba dividida en 2. Berlín Oriental y Berlín Occidental. Tal vez han escuchado pues, la famosa historia del muro de Berlín. Sí, sí conocen la historia del muro de Berlín. Miren, pues cuando Alemania cayó en el año 1945, los ejércitos aliados que venían de Oriente y que venían de Occidente, entiéndase, la Unión Soviética del lado de Oriente y el lado de Occidente, las fuerzas aliadas, Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia,
Cuando ellos llegan a Berlín, ellos se encuentran ahí. Y Berlín es dividida en dos. El país también es dividido en dos. La República Democrática de Alemania se la toma la Unión Soviética, agarra una parte y le llama República Democrática de Alemania, la RDA. Y el lado occidental es tomado por los aliados y fundan lo conocido como la República Federal de Alemania, la RFA. Durante 45 años estuvo Alemania dividida. El muro de Berlín se constituye en el ícono de la división de Alemania. Allí pues, se sabe de todos los crímenes cometidos. Había muchos ciudadanos de la Alemania Oriental que pretendían pasar al Berlín Occidental y no podían. La República Federal de Alemania no eligió como capital a Berlín Occidental, sino que tomó como capital a la ciudad de Bonn. ¿Sí? Es hasta el año 1991, con la caída del régimen soviético, se desintegra la Unión Soviética. Y para los que no sabían, en el año 1989, sí, pues creo que fue en el 90 que cayó, porque en el año 1989, para los que pues ya tenemos unos años, unos poquitos años ya, yo era un adolescente, pero yo me recuerdo cuando el presidente de los Estados Unidos de América, en esa época era Ronald Reagan, visitó Berlín. Y él dirigió un discurso en el muro de Berlín, del lado occidental. Y él, dentro de su discurso, dirigió unas palabras que quedaron para la historia. Y las palabras fueron las siguientes. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Ahí están las grabaciones, los videos. Y él decía, señor Gorbachev. Gorbachev era el presidente del Soviet en esa época, Mikhail Gorbachev. Y él dice, señor Gorbachev, derribe ese muro. Esas palabras quedaron para la historia. Meses después, ya fue en el 90, no fue en el 91, el muro de Berlín cae. El muro de Berlín cae y Berlín se reunifica. Eventualmente, la RDA desaparece y la RFA también, constituyéndose en lo que hoy conocemos como la República de Alemania. La Alemania, tal vez en algún momento, ya es un término que ha dejado de ser utilizado pues, por el transcurso del tiempo, pero la Alemania reunificada se le llamó en aquel momento. Pero la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, deja un panorama pues bastante desolador. Un panorama que realmente no avisoraba un futuro prometedor para el mundo, aunque tenía la oportunidad de cimentarse. Solo déjenme ver algo. Pues como les decía, el mundo necesitaba, y es por eso que realmente el mundo busca algo diferente, busca algo que le supusiera un futuro de paz, un futuro de tranquilidad, un futuro de prosperidad al mundo. Y eso es lo que inspira a las Naciones Unidas. Por eso, en ese ambiente, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, California,
en la denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, esto del 25 de abril al 26 de junio del año 1945. Durante los siguientes 2 meses procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU, que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que se esperaba evitaría otra guerra mundial como la que se acababa de vivir. 4 meses después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945. 4 de octubre es una fecha icónica. Quiero decirle que ese día es mi cumpleaños, pero a mí nunca se me olvida cuándo es el Día de las Naciones Unidas, porque ese día yo celebro mi cumpleaños. El 24 de octubre de 1945 nace la ONU. Esta carta fue ratificada por China, Francia, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios, ¿verdad? Quisiera que como actividad hoy tuviéramos un poco, que nos acercáramos a lo que fue o lo que es la Carta de las Naciones Unidas. Yo imagino que ustedes ya la tienen en su haber, ya la compraron, la Carta de las Naciones Unidas. ¿Quiénes ya tienen esa carta? ¿Pueden levantar la mano? Que ninguno. Siberia sí la tiene. Teodoro ya la tiene, muy bien. Cecilia, muy bien. Gracias. Le voy a compartir mi página, mi PC, perdón, para que le demos lectura a algunos fragmentos de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Pueden ver mi pantalla ahí, jóvenes? Clic. Ok. Vamos a ver. ¿Quién me quiere leer la primera parte que voy a marcar hasta aquí? Por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Voy a leer. Sí, Carta de por las favor. Naciones Unidas. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Perdón, es que voy a negar. A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Bien, continúe. A promover El progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Muy bien, Y vamos a detenernos ahí. Estos son los ideales que empujan la existencia de las Naciones Unidas. Si ustedes pueden ver acá, si uno hace un estudio histórico de esta situación, uno se puede dar cuenta del trauma que presentan las personas, los dignatarios, los participantes de esta conferencia. Fíjense que en 30 años, es decir, desde el año 1914 hasta el año 1945, se cuentan apenas 31 años.
El mundo ha vivido 2 guerras mundiales. Han muerto millones de personas. El mundo ha visto cómo pasó de armas rudimentarias, de armas de combates cuerpo a cuerpo, a armas de exterminio masivo, que son las bombas nucleares. El mundo ve horrorizado cómo por primera vez el hombre es capaz de destruirse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, bajo esa perspectiva, uno puede notar el miedo que existe en las naciones en ese momento, en los representantes de las naciones en ese momento. Cabe destacar que la Segunda Guerra Mundial sacó a luz, y eso los sociólogos, psicólogos, historiadores, la mayoría están de acuerdo, sacó a relucir los peores instintos del hombre. El odio. De ahí vienen las palabras genocidio, por ejemplo. De ahí viene cómo el hombre pudo ser, en su afán de poder, en su ira, en el odio que comenzó a sentir contra sí mismo, fue capaz de prácticamente destruirse. Entonces los sobrevivientes, si llamamos de esa manera, porque no le llamo los vencedores, algunos dicen los vencedores. Y como siempre, la cantaleta, perdonen la palabra, que los Estados Unidos, que los Estados Unidos, que los Estados Unidos. Yo no soy proamericano, pero me gusta ser justo en mi apreciación histórica. Y les digo, Estados Unidos no participó en la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1942, después del 7 u 8 de diciembre, con el ataque a Pearl Harbor. Ciertamente Estados Unidos le daba armas a los aliados, especialmente a su aliado Inglaterra o la Gran Bretaña. Francia ya había caído, Europa estaba en manos de la Alemania de Hitler. Sin embargo, no, ellos no participaban. Es hasta ese momento que los americanos le llamaron el Día de la Ignominia, es que ellos comienzan a participar. Y por culpa, en este caso, del imperio japonés, ¿verdad? Porque el imperio japonés, a veces los imperios jóvenes, no solamente son los americanos, han sido los chinos, han sido los japoneses. Si usted estudia o lee sobre la sociología de Asia, uno se da cuenta que hay rasgos en cuanto a las actitudes de Japón para con sus vecinos. Entonces ustedes sabían, pero Japón tuvo mucho tiempo invadido a la China. Y hablo de la China continental, la que hoy es ese monstruo, la China comunista, la China roja. Entonces, el problema es que nosotros los seres humanos, lo entienden los dignatarios acá, necesitamos convivir, pero en base a principios. Algo que aún, fíjense que a nosotros nos cuesta. Aquí nosotros en Guatemala nos cuesta vivir de acuerdo a principios. Si no, miren lo que pasó ahorita, las pobres personas perdieron la vida en el socavón, le llaman, de Villanueva. Pero miren, hace 3 meses acaban de reparar a unos 100, 200 metros. ¿Por qué pasa esto? Porque hay indolencia, hay negligencia, hay irresponsabilidad de parte de las autoridades. Y eso es un crimen realmente. Porque se agarra el dinero del erario público y en vez de utilizarlo para el bienestar y el beneficio del pueblo, pues lo usan para otras cosas. Embellecemos las calles. La Municipalidad de Guatemala anda embelleciendo calles, pero por abajo estamos podridos. No, nosotros debemos de comprender, y nosotros como profesionales, tener una visión amplia de lo que ha pasado
para ser mejores, para dejar un mejor mundo en nuestros hijos, en nuestros niños, en aquellos en los cuales nosotros podemos delegar un mundo que sea mejor. Eso intentaron estas gentes. Fíjense que, y ellos dicen, los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Esos son los ideales de las Naciones Unidas. Hoy se ataca mucho los derechos humanos, porque creo que los derechos humanos todavía no han llegado a entender, y los mismos operadores no han llegado a entender su verdadero significado. Dice acá, crear condiciones donde se puedan mantener la justicia, el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados. Y por eso nuestra ley, nuestra Carta Magna en el artículo 44 establece que en materia de derechos humanos, los tratados, convenios internacionales ratificados por Guatemala son superiores al derecho interno. Esto no quiere decir que sean superiores a la Constitución, como algunos lo han malinterpretado, sino que entran a un nivel de bloque de constitucionalidad, como algunos estudiosos de la materia lo indican. Termina diciendo esta parte ideal, el promover el progreso social y elevar el nivel de vida de un concepto más amplio, escuchen bien, más amplio de libertad. ¿Sí? ¿Van conmigo? Después dice acá, vamos a pedirle siempre a, no sé quién nos está ayudando en la lectura, que continúe, por favor, leyendo acá. Y con tales finalidades, ¿qué más dice? Compañeros. A practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos, a unir Bien. nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Muy bien. Hemos decidido. ¿Qué más dice, compañero? Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Muy bien, gracias. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, se trata de que se pueda convivir en paz. Eso es lo que las Naciones Unidas tienen el precepto común, de buscar la paz social en el mundo entero. Hoy han pasado pues 75 años, 77 años desde la fundación de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto todavía es un ideal. Es un ideal loable. Son propósitos, como lo dicen para los que ya tienen su carta a la mano. En el artículo 1 se reflejan los propósitos de las Naciones Unidas. Y de lo que se trata realmente es que el mundo, a través de estas organizaciones o de estos organismos, alcancen un nivel de sociabilidad que permita el desarrollo, que permita alcanzar niveles de prosperidad integral, porque la prosperidad, jóvenes, no es un concepto que tenga que ver propia o directamente con la riqueza como tal, sino que tiene que ver con la capacidad de esa sociedad, el individuo, de procurarse y de tener aquellos satisfactores mínimos y un poco más para una vida digna.
Y eso es el propósito. En un principio, evidentemente, las Naciones Unidas surgen para evitar más guerras, porque obviamente eso fue lo que pasó, o sea, lo que arroja a que las naciones en aquel momento tengan o busquen un mecanismo que garantice o por lo menos que haga la lucha para evitar más conflagraciones de esa categoría, 1914 al 18, 1939 al 45. O sea, eso es lo que realmente se busca. Se busca eso, pero junto con el tener una paz, porque quiero decirle, a lo largo del tiempo, por ejemplo, en la Guerra Fría, sí hubo tiempos de paz, pero era una guerra fría. El bloque del este, el bloque del oeste, los boicots a las actividades internacionales era una cuestión común. Los boicots ¿qué les digo? En Moscú, 1980, en las Olimpiadas de Moscú, las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984, la tragedia de Múnich, ¿verdad? Fue la masacre de Múnich, también en el año, si no estoy mal, 76, si no estoy mal, en Múnich, donde pues la delegación israelita sufrió el asesinato de varios de sus integrantes. O sea, era un momento que aunque había paz relativamente, pues también fueron momentos asiagos en donde la inteligencia, la contrainteligencia, la KGB, el FBI, la CIA, pues tuvieron un lugar muy prominente. Eso sin tomar en cuenta las actividades de la China comunista también, que afloran posteriormente. La crisis de los misiles que se da en la Cuba de Fidel Castro y de Che Guevara a principios de los años 60 en el gobierno de John F. Kennedy. O sea, realmente fueron tiempos muy difíciles de política internacional en que las conflagraciones, si bien es cierto, no llegaron a los niveles, y qué bueno que no llegaron a los niveles de las guerras mundiales, pero sí, por ejemplo, tuvimos la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, y no estoy hablando de la guerra reciente, no, sino de los años 80, la lucha entre Irán e Irak, la guerra de los 10 años, la guerra de los tanques que libraron estos países, conflicto en el Congo también, donde tropas cubanas tuvieron una participación muy relevante, por si no lo sabían. Las guerras en Centroamérica, que también se constituyeron en una especie de pulso entre la ideología comunista y el capitalismo imperante. Hubo todo ese tipo de guerras intestinas, guerras entre países, pero no se llegó a los niveles. Y hoy, pues, aunque todavía existen conflictos, ahorita en última instancia, el conflicto entre Ucrania y Rusia, ya no la Unión Soviética, sino Rusia, pero no han llegado a esos niveles, y eso es lo que se pretende, no llegar a los niveles que en ese momento se llegaron a tener, ¿verdad? Avanzando un poco más, jóvenes, vamos a pues, continuar en ese sentido sobre el entorno de la Conferencia de San Francisco en el año 1945. Se dice que delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, como lo hemos dicho, del 25 de abril al 26 de junio del año 1945. Trabajando en las propuestas de Dumbarton-Oaks, el Acuerdo de Yalta. El Acuerdo de Yalta fue el que suscribieron, estuvo Churchill, estuvo Stalin, estuvo Roosevelt,
en ese acuerdo. Creo que se llamó la cumbre de los grandes, en el acuerdo de Yalta, y las enmiendas propuestas por varios gobiernos. La conferencia acordó la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la nueva Corte Internacional de Justicia. 46 naciones, comprendidas las que habían apadrinado la conferencia, fueron invitadas a San Francisco. Todas ellas habían declarado la guerra a Alemania y al Japón y habían suscrito la Declaración de las Naciones Unidas. Solo una nación, Polonia, no concurrió debido a que la formación de su nuevo gobierno no llegó oportunamente a conocimiento de la conferencia. Por tanto, se dejó un espacio en blanco para la firma de dicho país, que contaba entre los signatarios originales de la declaración. Cuando se reunió la conferencia, no existía un gobierno polaco universalmente reconocido, pero a su advenimiento, el 28 de junio de 1945, se allanó este obstáculo, y el 15 de octubre del mismo año, dicho país firmó la carta y se convirtió en uno de los miembros originarios. La conferencia invitó directamente a 4 estados más: la República Soviética de Bielorrusia, la República Soviética de Ucrania, Dinamarca, que acababa de ser liberada, y Argentina. En esta forma, los delegados de 50 naciones, que representaban un 80% de la población total del mundo, se reunieron en la conferencia de San Francisco, en abril del año 1945. En cuanto a su naturaleza, se puede considerar a las Naciones Unidas como el intento más importante de institucionalización de un sistema de garantías de paz y de seguridad internacional. Su ámbito de aplicación es muy extenso, pero podemos considerarla como una organización universal, pues acoge a casi todos los estados del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, constituye aquel conjunto de países que aceptaron la Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco en la fecha ya señalada, por un total de 50 países en ese momento. Actualmente, las Naciones Unidas está conformada por 193 estados miembros, ¿sí? Y los cuales pues tienen voz y voto dentro de dicha organización, ¿sí? Tiene objetivos y fines, no los vamos a analizar ahorita, solo les voy a mencionar un par de ellos. Los propósitos son los objetivos de Naciones Unidas, el cual tiene como principal la de mantener la paz y la seguridad internacional. Y tiene 2 tipos de acciones. La primera, una acción coyuntural, que responde a situaciones de peligro. Y 2, acciones preventivas, donde distinguimos las relaciones políticas y sociales. Tomando en consideración lo expuesto, jóvenes, es por eso que para muchos, las acciones, y a la luz de lo que estamos estudiando, las acciones de agresión de un Estado contra otro realmente ya no deben de caber en la política internacional. Situaciones como la de Rusia con Ucrania no deben de presentarse ya en el entorno de nuestra sociedad internacional. Con todas las experiencias que nuestra sociedad ha tenido, con todo lo vivido, los riesgos, las pérdidas. ¿Cuántos soldados rusos han muerto, por ejemplo, ahorita en Ucrania? Ucrania, ¿cuánto ha perdido en su infraestructura, en cuanto a su producción, en cuanto a su cultura? ¿Cuánto ha perdido? ¿Y todo por qué? Fíjense que, mire, pues cómo identificar a veces a las acciones de los estados o de los líderes de esos estados cuando acuden a justificaciones retrógradas, le llamo,
justificaciones que ya no vienen al contexto de un siglo XXI, 77 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de algún tiempo algunos lo vivirán. Sí, según el presidente Putin anexó 4 regiones de Ucrania, perdón. ¿Ustedes creen que esas acciones hoy por hoy deben ser aceptadas? Yo sé que algunos todavía señalan no, que los Estados Unidos, no, que Rusia, no. Si nosotros decimos que la violencia no resuelve problemas, esto va a ser tanto a un nivel macro como a un nivel micro. Así como en nuestro hogar la violencia no soluciona los problemas de pareja ni con los hijos, pues tampoco soluciona las relaciones internacionales. La violencia nunca ha sido una buena consejera y a la postre ha logrado, pues, desventura en la humanidad y sufrimiento. Por eso, a la luz de esto estudiado, podemos analizar nuestro presente y tomar una perspectiva un poco menos contaminada de lo que realmente sucede en nuestro entorno internacional. Bueno, pues jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario para ir finalizando. ¿Todo claro? Sí, Minor. Buenas noches, licenciado. Perdone, esta no es una pregunta relacionada con lo que acaba de mencionarnos, sino era una posible petición para que la tuviera en cuenta, si no es mucha molestia. Dime. Me preguntaba si fuera posible, si usted tal vez nos subiría por los problemas que se están dando, evidentemente, una hojita tal vez en Excel o en Word para ver cómo salimos en el parcial. Ya se publicaron las notas, creo yo, en Classroom. Perdone, no las vi, entonces disculpe, licenciado. Mire, fíjese que yo le pedí favor a déjeme ver mi WhatsApp, porque permítanme, porque yo hablé, nos instruyeron que le comunicamos las notas en Classroom. Déjeme ver una cosa, permítanme. Déjeme ver. Entonces yo le pedí favor a mi... Vamos a ver. Ok, sí. Mire, yo les pediría un favor, revisen, porque dice por favor publicar los resultados del primer examen parcial en su plataforma de Classroom. Esa es la orientación que a nosotros nos dieron. Entonces yo le pedí favor a mi auxiliar. Si él no lo ha subido, es porque él recibe clases de privado en la noche. Entonces, sin lugar a dudas, hoy más tarde las va a subir. Si él no las ha subido de aquí a mañana, ustedes escriben en el grupo. Me dice el licenciado, no está todavía, entonces yo le pido favor que la suba para que a más tardar mañana ustedes tengan sus notas. ¿Oyeron? Le agradezco mucho, licenciado. Muchas gracias. No tenga pena. ¿Alguna otra pregunta? No, licenciado, creo que todos hemos entendido, gracias a sus palabras, la gravedad de la situación y problemática que se vive en nuestro mundo y la situación actual de la guerra en la que nadie gana. Ok. Gracias, mi estimado. Alguien me pregunta, ¿el parcial será igual que el primero? No, yo les voy a subir su examen. Recuerden que pues lo hicimos de esa manera por el inconveniente que yo tuve, pero pues obviamente un inconveniente solo se da una vez, no, pues, no es de siempre, ¿verdad? Entonces no, ustedes se les va a subir su examen para que lo puedan resolver como tradicionalmente se ha hecho en el entorno virtual, ¿verdad? Licenciado, una duda. ¿A qué hora va a ser el parcial? No tiene hora, vamos a ver. 10º, si es que ahora ya no les ponen hora. Pero miren pues, nosotros tenemos el examen el 7, ¿verdad que sí? Que es de hoy en 8. Sí, licenciado.
Entonces, como es viernes, lo tenemos a la hora de clase, es decir, a las 7 de la noche. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo me recuerdo que el semestre, en los parciales anteriores, el señor decano dijo que los exámenes fueran a las 8 de la noche y todos. No sé si usted tiene sabido algo al respecto. No. Yo tengo entendido que son en el horario de clases. Licenciado, Mire, pues dice, mire, pues, no sé. fíjese que en el calendario de exámenes dice, los exámenes se llevan a cabo de forma virtual en las fechas indicadas y en el horario del curso. Si usted lee lo que el calendario se establece en ese calendario. Sí, Andrea, levantó la mano Andrea. La tarea, el trabajo solo se puede entregar, digamos, en el horario del examen o se puede más tarde, el día que hay que entregarlo. No, yo les di desde 5 días antes. O sea, ustedes pueden mandar, si el examen es el 7, a partir del 2. Fíjense que 3, 4, 5, 6. A partir del 3, ustedes pueden ir enviando su examen. Pero cuando se cierre el día 7, la hora, cuando se cierre la recepción, se cierra la recepción de los trabajos. Porque han tenido bastante tiempo, jóvenes, para hacerlo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, solo con una petición, no sé si se puede. Sí, Habemos dígame. varios de acá que por motivos laborales recibimos las clases en el bus. No sé si podría atrasar la hora del examen a las 8 de la noche para que todos lleguemos a nuestras casas con tiempo Miren, para hacer el jóvenes, examen. miren, pues, yo estuve con el decano esta semana, no por asuntos académicos, no, pues por otras cosas, ¿verdad? Y hablamos precisamente del problema que tenemos ya el otro año. Ustedes ya no van a estar el otro año, porque son del 10º. Pero los problemas que nosotros tenemos por lo virtual. Yo solo les hago esta pregunta para reflexionar. Joven, ¿y si su examen fuera en la facultad, qué haría usted? ¿Qué haría usted, mi estimado, si el examen fuera presencial a las 7 de la noche en la facultad? Licenciado, cuando eran presenciales las clases, yo trabajaba a 5 cuadras de la U y ahorita vivo en Amatitlán, entonces creo que sí me queda más lejos mi casa que la universidad. Ok, ¿y qué haría entonces? Pues estando en la universidad me quedaría cerca, 5 cuadras, y salgo a las 5 de la tarde, 5 y media del trabajo. Ahí no tendría ningún inconveniente. Pero como le digo, como me tengo que movilizar de la zona 12 para Matitlán, por las colas, por lo del hundimiento que Pero miren, pues, yo no quiero que me tomen a mal, pero esos problemas siempre los tuvimos. Yo me recuerdo un día, jóvenes, y tal vez no es que ponga ejemplo. Yo comencé a trabajar en procuración desde el año 1999. Y me recuerdo, yo soy carnet 98. Y yo me recuerdo que venía un día en invierno, finales del primer semestre. Mi examen era a las 7 de la noche y venía de Tacisco de un juicio de faltas. Y vieron usted, yo debajo de esos porrazos de agua, y me recuerdo que en un samurái veníamos con mi jefe, y mi jefe me dice, no, mire, no corra mucho, es que no, yo no quiero perder mi examen. Le digo, no, yo le hago la nota que le hagan extraordinario, no le extemporáneo, no le. Yo a las 7:15 llegué a mi examen, empapadísimo, como usted no tiene idea. Y les habla una persona que nunca perdió un examen en la Universidad de San Carlos y que cerró sus 50 cursos con un promedio de casi 80. Entonces, yo sé las dificultades jóvenes, pero ustedes tienen que lidiar con estos problemas también. Yo no tendría problema en decirle que a las 8, pero realmente la labor formativa. Hoy, fíjense que hoy yo estuve en una audiencia de 10:30 que nos convocaron, comenzamos a las 12 del mediodía.
y salimos a las 3 de la tarde, imagínense, sin almuerzo, y miren, terrible. Pero esa audiencia, que es una primera declaración, se viene suspendiendo desde hace más de 2 años, desde antes de la pandemia. Nosotros tenemos de alguna manera que sujetarnos a la realidad que tenemos. Y si las instrucciones que aquí yo tengo es de que los exámenes se van a cabo de forma virtual en las fechas indicadas y en el horario de curso. Y si yo tengo el horario de curso a las 7 de la noche, es mi obligación como catedrático respetar lo que a mí me están orientando de coordinación. Lo que yo puedo hacer es darle más espacio para que ustedes hagan su examen. Eso sí yo puedo hacerlo. Yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente para no afectarlos. Voy a poner examen de 7 a 9. Pero hasta ahí, más no puedo hacer. No porque yo no quiera, sino porque realmente también yo necesito el esfuerzo de ustedes. Y si toca pedir permiso ese día en su trabajo, pídanlo. Usted se está formando como un profesional. Yo perdí trabajos por estudiar en la universidad, literalmente. Sin embargo, pues siempre creí en lo que estaba estudiando y sabía que estaba mi futuro. Y aquí Dios me tiene con ustedes. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, jóvenes. Si no la hay, no sé si están los de extemporáneo. Levanten la mano si hay compañeros de extemporáneo. Yo di orientación que el día de hoy, después de la clase, iba a hacer el extemporáneo, pero me parece que no están los compañeros. Bueno, si no están, pues perdieron. Jóvenes que pasen un... Sí, Catherine. Buenas noches, Lick. Disculpe la tardanza. Aquí estoy. Ah, bueno. ¿Alguien más? Los demás se pueden retirar, jóvenes. Solo me voy a quedar con los de extemporáneo. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, Eli.